El alba despuntó sobre Ashford Manor con la gracia vacilante del otoño de 1847, el tipo de mañana que parecía diseñada por la misma providencia para los nuevos comienzos, cuando la niebla se aferraba al valle como un velo de seda y la primera luz convertía las hojas que caían en monedas de cobre y oro. La casa había estado despierta desde antes del amanecer, viva con la energía peculiar que acompaña a un día de boda. Criados corriendo por los pasillos, con brazadas de rosas blancas, el cocinero ladrando órdenes en la cocina donde el desayuno de bodas tomaba forma, camareras susurrando con entusiasmo mientras realizaban sus tareas con un cuidado inusual. En el dormitorio del este, la señorita Eleanor Hartley estaba sentada inmóvil ante su espejo, ya vestida con su traje de novia, una creación de seda marfil y encaje de Bruselas que había llevado 3 meses de trabajo a 6 costureras, y parecía, a todas luces, una novia de cuento de hadas, con su cabello oscuro recogido en un peinado elaborado entretejido con perlas, su rostro pálido pero sereno, sus manos cuidadosamente dobladas en su regazo para evitar arrugar la delicada tela. Tenía 23 años, era de familia respetable, pero de modesta fortuna, y hoy debía casarse con Lord Philip Hastings, un enlace que había complacido enormemente a sus padres y que a la propia Eleanor le había parecido un camino hacia la vida que la habían educado para esperar. Comodidad, seguridad, hijos, un lugar en la sociedad. Llamaron a su puerta a las 6:30, y ella dio permiso para entrar sin apartar la vista de su reflejo, asumiendo que era su madre que venía a preocuparse por algún último detalle, pero en su lugar era el joven lacayo Thomas, con el rostro extrañamente afligido, portando una carta sellada en una bandeja de plata. «Para usted, señorita», dijo, su voz apenas un susurro, y algo en su expresión hizo que el estómago de Eleanor se contrajera con un pavor sin nombre, incluso antes de romper el sello de cera con el escudo de la familia de Philip. Al principio, las palabras danzaron ante sus ojos, negándose a unirse en un significado, pero luego se agudizaron con una claridad que era peor que cualquier confusión. «Mi querida Eleanor, descubro que no puedo, en buena conciencia, proceder con nuestra boda hoy. Las razones son complejas y hablan mal de mi propio carácter más que de cualquier deficiencia en el suyo. He tomado la primera diligencia a Londres y de allí a Dover. Por favor, transmita mis disculpas a su familia. Soy consciente de que este es un acto de profunda cobardía y no puedo ofrecer ninguna excusa que sea adecuada. La libero de todas sus obligaciones. Suyo, Philip». La carta se deslizó de sus dedos al suelo, un pequeño rectángulo de papel crema que contenía en sus breves frases la destrucción completa de su futuro, y Eleanor se quedó helada, su reflejo en el espejo, mostrando a una novia que ya no tenía novio, una mujer en un vestido de novia que de repente se había convertido en un disfraz para una actuación que no tendría lugar. Los sonidos de la casa continuaban a su alrededor, los sirvientes todavía ajetreados, todavía preparando, todavía creyendo que en 2 horas la señorita Eleanor Hartley caminaría por el pasillo de la iglesia de Santa Catalina para convertirse en Lady Hastings, y ella no podía moverse, no podía hablar, no podía reconciliar la magnitud de lo que acababa de ocurrir con la alegre inocencia de la mañana. El vestido de novia, que esa mañana se había sentido como una promesa, ahora se sentía como un sudario, el peso de la seda de repente opresivo contra su piel, y pensó con un extraño desapego que así debía sentirse la muerte, esa sensación de que el mundo continuaba
mientras la propia existencia había terminado fundamentalmente. El grito de su madre, cuando entró en la habitación momentos después y vio el rostro de su hija, vio la carta en el suelo, pareció venir de muy lejos. Y Eleanor observó como desde una gran distancia cómo la señora Hartley recogía el papel, lo leía con creciente horror, y luego se volvía hacia su hija con una expresión que contenía a partes iguales conmoción, furia y algo que se parecía terriblemente a una acusación, como si la propia Eleanor pudiera ser de alguna manera responsable de esta catástrofe que les había sobrevenido a todos. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Ahora, comencemos. El pánico de la señora Hartley, una vez que hubo absorbido todo el significado de la carta de Philip, se manifestó no como consuelo maternal, sino como una especie de cálculo frenético, su mente corriendo a través de las implicaciones incluso mientras Eleanor permanecía inmóvil en su vestido de novia, y sus primeras palabras no fueron «¿Estás bien?» o «¿Cómo puedo ayudar?», sino más bien «Los invitados». «Oh Dios, los invitados ya están de camino a la iglesia. Algunos habrán llegado ya. ¿Qué vamos a decirles?» Eleanor escuchó la voz de su madre como a través del agua, las palabras distorsionadas y extrañas, y se encontró pensando con peculiar claridad que entonces, era el verdadero horror de su situación, no la angustia privada del rechazo, que podría haber soportado en soledad, sino el espectáculo público de su humillación. El hecho de que en ese mismo momento los carruajes se dirigían hacia la iglesia de Santa Catalina, transportando a 200 miembros de la sociedad que esperaban presenciar su triunfo y en su lugar presenciarían su degradación. Su padre llegó momentos después, convocado por el grito de su madre, y Eleanor observó cómo su rostro se transformaba al leer la carta, observó cómo el color se drenaba de su tez, al comprender no sólo que su hija había sido plantada, sino que su propia situación financiera, que había sido precaria y debía haberse estabilizado con este ventajoso enlace, estaba ahora en peligro. «Esto es una catástrofe», dijo, y Eleanor notó con un extraño desapego que no la miraba mientras hablaba, sino a la carta, a las paredes, a cualquier cosa menos al rostro de su hija. «Estamos arruinados. El escándalo por sí solo será insuperable, pero más allá de eso, las deudas que contraje en previsión de esta alianza, las promesas que hice». Su voz se apagó, y Eleanor comprendió entonces con perfecta claridad que no era, en ese momento, una hija amada a la que consolar, sino más bien una inversión fallida, un activo que inexplicablemente había perdido todo su valor. Su madre hablaba rápidamente ahora, presentando opciones con una energía desesperada. Podían enviar un mensaje a la iglesia diciendo que Eleanor había enfermado, que la boda debía posponerse, aunque por supuesto todos acabarían sabiendo la verdad y el aplazamiento solo retrasaría el escándalo inevitable. O podían simplemente no aparecer, quedarse aquí en Ashford Manor y enfrentar las consecuencias de dejar a 200 invitados esperando en vano. Y aquí la voz de su madre adquirió una cualidad peculiar que Eleanor reconoció como histeria apenas reprimida. Eleanor podía ir a la iglesia y enfrentarlos a todos, podía pararse ante la congregación y explicar con la dignidad que pudiera reunir que no habría boda, que Lord Hastings había retirado su propuesta. El entumecimiento que se había apoderado de Eleanor desde que leyó la carta de Philip comenzó a resquebrajarse, dando paso a algo más doloroso, una humillación profunda y ardiente que invadió todo su cuerpo,
una vergüenza tan profunda que era casi física. Pensó en sus limitadas opciones, como mujer soltera, de 23 años, con una dote modesta, y ahora un escándalo asociado a su nombre. Probablemente nunca recibiría otra oferta de matrimonio, se convertiría en esa criatura lamentable. Una solterona viviendo de la caridad de sus parientes, marcada para siempre como la mujer que fue rechazada en el altar. Sin embargo, incluso mientras estas sombrías realidades la presionaban, algo más se agitó dentro de Eleanor, un orgullo obstinado quizás, o simplemente la negativa a añadir la cobardía a su lista de humillaciones. «Iré a la iglesia», se escuchó decir, su voz sonando extraña a sus propios oídos, distante y formal. «Los enfrentaré, no me esconderé de lo que se me ha hecho». Sus padres la miraron como si hubiera sugerido algo completamente descabellado, pero Eleanor se levantó de su asiento ante el espejo, el vestido de novia susurrando a su alrededor, y se movió hacia la puerta con una determinación que la sorprendió incluso a ella misma, impulsada por la convicción de que si iba a ser destruida por este día, al menos encontraría su destrucción de pie. El viaje en carruaje a la iglesia de Santa Catalina pasó como un borrón de campiña otoñal, la belleza de la mañana ahora pareciendo una burla, y Eleanor se encontró pensando en todos los sueños tontos que había albergado sobre su futuro con Philip, los hijos que había imaginado, el hogar que había visualizado, la vida que se había evaporado en el espacio de una sola carta, y comprendió con amarga claridad que nunca lo había amado de verdad. Había amado la idea de él, la seguridad que representaba, el escape de la vulnerabilidad de su estado de soltera, y quizás eso hacía que este abandono no fuera menos doloroso, sino doloroso de una manera diferente, teñido con el reconocimiento de su propio autoengaño. Cuando el carruaje se detuvo frente a la iglesia, Eleanor pudo ver a través de la ventana que la congregación se había reunido, que el edificio estaba lleno de testigos de su vergüenza, y respiró hondo y de forma constante, preparándose para entrar en ese espacio y enfrentar la ruina de todo lo que le habían enseñado a valorar, cada esperanza que la habían educado para albergar, y bajó del carruaje con la cabeza en alto, moviéndose hacia las puertas de la iglesia como una condenada caminando hacia su ejecución con la única dignidad que le quedaba, la dignidad de enfrentar su destino sin vacilar. Eleanor caminó sola por el pasillo de la iglesia de Santa Catalina, pues su padre se había negado en el último momento a acompañarla, incapaz de soportar la naturaleza pública de su humillación, y así ella se movió por aquel espacio sagrado sin escolta, la seda marfil de su vestido susurrando contra el suelo de piedra, sus pasos medidos y deliberados a pesar del temblor en sus miembros, y era consciente de cada ojo sobre ella, consciente del murmullo confuso que se extendía entre los invitados reunidos al notar la ausencia de un novio en el altar, el espacio vacío donde Lord Philip Hastings debería haber estado pareciendo expandirse con cada paso que daba, convirtiéndose en un vacío que amenazaba con tragársela por completo. El vicario, el reverendo Thornbury, estaba de pie al frente de la iglesia con una expresión de profundo malestar, sus ojos saltando entre Eleanor y el espacio vacío a su lado, claramente inseguro de lo que el protocolo exigía en una situación tan sin precedentes, y Eleanor pudo ver el momento en que la comprensión amaneció en los rostros en los bancos. Pudo observar cómo la revelación se extendía por la congregación como ondas en un estanque. Algo estaba terrible, irremediablemente mal. No se trataba simplemente de un novio retrasado, sino de uno ausente, y la novia caminaba sola hacia un altar donde no se celebraría ningún matrimonio. Llegó al frente de la iglesia y se volvió para enfrentar el mar de rostros, todos aquellos miembros de la sociedad
que habían venido esperando presenciar su triunfo, y en su lugar presenciarían su degradación, y tomó un aliento que pareció venir de lo más profundo de su ser, preparándose para decir las palabras que confirmarían sus sospechas y cimentarían su ruina, preparándose para explicar con la dignidad que pudiera reunir que Lord Hastings había retirado su propuesta, que no habría boda, que todos se habían reunido para presenciar no una unión, sino un abandono público. Su voz, cuando salió, fue más firme de lo que había esperado. «Damas y caballeros, debo informarles que...» Pero no llegó más lejos, pues en ese momento las grandes puertas de la iglesia, que se habían cerrado después de la llegada de los últimos invitados, se abrieron con un sonido como un trueno, y todas las cabezas se giraron para ver una figura recortada contra la luz de la mañana otoñal, un hombre alto que entraba en la iglesia con una presencia tan imponente que el murmullo cesó al instante, reemplazado por un silencio tan completo que Eleanor pudo oír el crujido de su abrigo mientras se movía. Tendría quizás 32 años, vestido con un atuendo formal de evidente calidad, con cabello oscuro y facciones que eran más impactantes que hermosas, marcadas por una cierta severidad que sugería a un hombre acostumbrado a la autoridad, y Eleanor nunca lo había visto en su vida. Sin embargo, caminó por ese pasillo con la confianza de alguien que tenía todo el derecho a estar allí, sus ojos fijos no en la congregación, sino en ella, y cuando habló, su voz resonó a través del espacio abovedado con perfecta claridad, cortando el silencio conmocionado como una cuchilla a través de la seda. «Creo que ha habido un error. Esta es mi boda». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, imposibles e incomprensibles, y Eleanor sintió que la iglesia se inclinaba a su alrededor como si los mismos cimientos de la realidad se hubieran desplazado, pues este extraño, este hombre desconocido, acababa de reclamar su boda como propia. Se había insertado en la narrativa de su humillación con una audacia que desafiaba toda razón, y ella se quedó helada en el altar, su discurso preparado olvidado, su mente luchando por procesar lo que estaba sucediendo, mientras el extraño, quienquiera que fuera, continuaba su avance decidido, moviéndose hacia ella con la certeza absoluta de un hombre que sabía exactamente lo que estaba haciendo, mientras ella no sabía nada en absoluto, excepto que su mañana de devastación acababa de dar un giro hacia un territorio que nunca podría haber anticipado, un territorio que podría ser la salvación o podría ser una especie diferente de desastre por completo. La confusión que se extendió por la iglesia de Santa Catalina era casi palpable. Una incomprensión colectiva que se manifestaba en jadeos y susurros y el crujido de la tela mientras 200 invitados se movían en sus bancos para observar mejor este extraordinario acontecimiento, y Sebastian, pues Eleanor descubriría más tarde que este era Sebastian Ashworth, duque de Rothermere, un hombre cuyo nombre había oído de pasada, pero cuyo rostro nunca antes había visto. Continuó su acercamiento al altar con el tipo de autoridad absoluta que hacía que cuestionarlo pareciera de algún modo imposible, como si la pura fuerza de su voluntad pudiera remodelar la realidad misma, y Eleanor permaneció helada en su vestido de marfil, su mente luchando por comprender lo que estaba sucediendo, incluso mientras algún instinto le decía que este extraño, quienquiera que fuera, acababa de ofrecerle algo que aún no podía nombrar, pero que necesitaba desesperadamente. Llegó al altar y se colocó a su lado, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver el fino tejido de su abrigo, pudiera detectar el aroma a bergamota y algo más, algo como cedro u hojas de otoño, y entonces se volvió hacia ella con aquellos impactantes ojos oscuros
y habló con una voz modulada solo para sus oídos, una voz que atravesó el caos en su mente con una claridad sorprendente. «Confíe en mí. Le estoy ofreciendo una elección». Las palabras eran simples, pero Eleanor escuchó en ellas una complejidad de significado que no pudo analizar por completo en ese momento. Elección, cuando había pensado que todas las elecciones le habían sido arrebatadas, cuando había entrado en esa iglesia creyéndose absolutamente sin opciones, y antes de que pudiera responder, antes de que pudiera siquiera formular las preguntas que se agolpaban en su garganta, Sebastián estaba hablando de nuevo, todavía en voz baja, sus palabras saliendo rápidamente, como si entendiera que solo tenían segundos antes de que el vicario o alguien en la congregación exigiera una explicación. «Sé lo que Hastings ha hecho. Sé que la ha abandonado. Puedo ofrecerle una alternativa a la ruina, pero debe decidir ahora: escándalo y destrucción social, o matrimonio con un extraño que jura que la tratará con honor». La naturaleza imposible de la oferta, su audacia, su presunción, su total incomprensibilidad. Luchaba en la mente de Eleanor con la fría realidad de su situación, y se encontró pensando con peculiar claridad que ya había decidido una vez hoy enfrentar su destino con dignidad, y quizás esta era simplemente otra forma de esa misma decisión, otra instancia de elegir la acción sobre la parálisis, la agencia sobre la victimización. El reverendo Thornbury había encontrado su voz y exigía una explicación, su confusión transmutándose en indignación ante esta interrupción de los sagrados procedimientos, y Sebastián se apartó de Eleanor para dirigirse tanto al vicario como a la congregación reunida con el tipo de presencia imponente que venía, supuso Eleanor, de toda una vida de ser un duque, de nunca tener que cuestionar si uno sería obedecido. «Me disculpo por la confusión, reverendo Thornbury, damas y caballeros. Ha habido un malentendido sobre los arreglos. El acuerdo previo entre la familia Hartley y la mía precede a la propuesta de Lord Hastings, un asunto de cierta delicadeza que la discreción impidió que se hiciera público hasta que las circunstancias hicieron necesaria la revelación». Era una mentira, transparente para Eleanor, pero pronunciada con tal confianza, tal certeza, y respaldada por el considerable peso de su título y estatus, que pudo verla arraigarse en las mentes de los invitados, pudo verlos comenzar a construir narrativas que harían esto aceptable, plausible, simplemente inusual, en lugar de demente. La mano de Sebastián se movió hacia la de ella, sus dedos cálidos contra su piel fría, y la miró con una expresión que hacía una pregunta más profunda que las palabras, y Eleanor, de pie en la encrucijada de la devastación y el misterio, tomó su decisión. Susurró su acuerdo con una voz que temblaba, pero no se quebró, y se ató a la salvación, o quizás simplemente a una especie diferente de incertidumbre, a este extraño que había entrado en su ruina y la había reclamado como propia. La ceremonia prosiguió con una cualidad surrealista que hizo que Eleanor se sintiera como si hubiera salido de su propio cuerpo y estuviera observando los acontecimientos desde un punto de vista lejano, observando esta extraña boda entre una mujer que se parecía a ella y un hombre que nunca antes había visto, y el reverendo Thornbury, recuperándose de su desconcierto y quizás reconociendo que cuestionar a un duque con demasiada agresividad sería imprudente, comenzó el servicio con una voz que temblaba solo ligeramente. Leyendo las palabras familiares que adquirían un significado completamente desconocido cuando se pronunciaban sobre dos personas que eran extrañas entre sí, que nunca se habían cortejado ni reído juntas, ni compartido la más mínima intimidad que debería preceder a tales votos vinculantes.
Eleanor se encontró notando detalles peculiares sobre Sebastian mientras estaban de pie uno al lado del otro en el altar. La firmeza de sus manos, que no temblaban en absoluto a pesar de la audacia de lo que estaba haciendo, la línea limpia de su perfil cuando lo miraba de reojo, la forma en que se mantenía con absoluta quietud, como si tuviera total confianza en cada elección que había hecho, y su aroma que había notado antes, esa combinación de bergamota y cedro que era sorprendentemente agradable, sorprendentemente calmante en medio del caos. Y pensó con distancia que estas eran cosas extrañas para notar sobre un hombre al que estaba atando todo su futuro, su cuerpo, su existencia legal, extraño que debiera ser consciente del tejido de su abrigo en lugar de la enormidad de lo que estaba haciendo. Los votos, cuando llegaron a ellos, cayeron de sus labios como palabras en un idioma extranjero, palabras cuyo significado entendía intelectualmente, pero no podía sentir emocionalmente, y cuando Sebastián pronunció sus propios votos, su voz fue firme y clara, resonando por la iglesia con una convicción que parecía notable, dado que estaba prometiendo honrar y querer a una mujer cuyo nombre de pila había aprendido solo unos minutos antes. Y Eleanor se preguntó qué clase de hombre haría esto. Entraría en una iglesia y reclamaría la boda abandonada de una extraña como propia. Pronunciaría votos de compromiso de por vida con tal aparente sinceridad. El anillo, cuando lo sacó, era claramente el sello de su propia familia, demasiado grande para su dedo, y mientras lo deslizaba en su mano, sosteniéndolo en su lugar con el pulgar para que no se cayera, sus ojos se encontraron por un momento, y Eleanor vio algo en su expresión que no pudo nombrar del todo. Determinación, ciertamente, pero también algo más gentil, algo que parecía casi comprensión, o quizás compasión. Y luego el reverendo Thornbury los estaba declarando marido y mujer, y las palabras que deberían haber traído alegría, trajeron en cambio una especie de incredulidad entumecida. Y llegó la instrucción del reverendo, ese momento temido y esperado. Puede besar a la novia. Las manos de Sebastián se posaron en sus hombros con sorprendente delicadeza. Su tacto cuidadoso, como si ella fuera algo frágil que pudiera romperse, y se inclinó y presionó sus labios contra los de ella en un beso que duró solo segundos, pero que se grabó en su conciencia. Su primer contacto, el momento que selló esta incomprensible unión, y fue más suave de lo que había esperado, casi tentativo, como si él también sintiera la extrañeza de besar a una extraña, de realizar una intimidad sin fundamento, y luego se estaba apartando, ofreciéndole su brazo, y ella lo tomó porque no había nada más que hacer, y se volvieron para enfrentar a la congregación juntos, y Eleanor pudo oír los susurros comenzar incluso mientras estaban allí. Pudo ver la especulación en cada rostro, los chismes ya formándose que los seguirían a ambos durante años. Y fue consciente con peculiar claridad de que acababa de atarse irrevocablemente a un hombre desconocido, que ya no era la señorita Eleanor Hartley, sino la duquesa de Rothermere, que estaba caminando de vuelta por el pasillo de la iglesia de Santa Catalina como una mujer casada, aunque a qué tipo de matrimonio no podía ni empezar a imaginar, y cuando salieron a la luz del sol de otoño, había un carruaje esperando, su carruaje, no el de su familia, y comprendió que su antigua vida había terminado por completo, que lo que viniera después sería completamente diferente a todo lo que había conocido antes. El carruaje se alejó de la iglesia de Santa Catalina con una sacudida que pareció reflejar la sensación vertiginosa en el pecho de Eleanor. Y se encontró sentada frente a su nuevo esposo, una frase que se sentía absurda incluso mientras su mente la formaba,
en un silencio tan profundo que parecía tener un peso físico, presionando sobre ambos mientras las ruedas rodaban sobre los adoquines y los alejaban de todo lo que Eleanor había conocido. Y se miró las manos en su regazo, el anillo de sello demasiado grande que seguía girando en su dedo, y se preguntó, con una especie de histeria desapegada, en qué clase de sueño o pesadilla había entrado. Qué extraño reino existía donde uno podía comenzar el día preparándose para casarse con un hombre y terminarlo atado legal y espiritualmente a otro que nunca antes había conocido. El silencio se extendió entre ellos, pesado con preguntas no dichas, las de ella sobre sus motivaciones y expectativas, las de él, quizás, sobre si ella se desmoronaría en histeria o exigiría ser devuelta a su familia. Y Eleanor podía sentir la presencia de Sebastián frente a ella con una conciencia que parecía agudizada por el espacio cerrado, la intimidad del carruaje que los atrapaba juntos, y pensó que debería hablar, debería hacer las 1000 preguntas que abarrotaban su mente, pero sentía la garganta cerrada y sus pensamientos se dispersaban como hojas al viento, incapaces de formar un discurso coherente. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero solo pudieron ser minutos, Sebastián habló, su voz rompiendo el silencio con sorprendente delicadeza. Me doy cuenta de que debe tener preguntas y merece respuestas. Eleanor levantó los ojos hacia su rostro y lo encontró observándola con una expresión que parecía genuinamente preocupada, y él continuó, explicando que se había enterado de las intenciones de Philip Hastings a través de conocidos mutuos en Londres, que la noticia le había llegado apenas ayer del plan de Philip de abandonar la boda, y Eleanor sintió un destello de algo parecido a la ira. ¿Por qué nadie había pensado en advertirla, en darle más que horas para prepararse? Pero Sebastián continuaba, revelando que había conocido a Philip en la universidad, que estaba familiarizado con su carácter, sus debilidades, su patrón de crear desastres y huir de ellos. Hastings tiene deudas de juego, dijo Sebastián, su tono práctico pero no cruel, sustanciales, con hombres que no aceptan excusas ni retrasos en el pago, y ha huido al continente para escapar tanto de sus acreedores como del matrimonio que había llegado a ver como otra trampa, otra obligación que no tuvo el valor de cumplir. La información debería haber devastado a Eleanor, esta confirmación de que el abandono de Philip no se basaba en ningún fallo suyo, sino en su propia debilidad moral, pero en cambio solo sintió un extraño entumecimiento, como si el día ya hubiera contenido tanto shock que no le quedaba capacidad para más dolor, y se encontró haciendo la pregunta que más importaba. ¿Por qué haría usted esto? ¿Por qué rescataría a una extraña? Sebastián guardó silencio por un momento, sus ojos oscuros estudiando su rostro con una intensidad que la hizo querer apartar la mirada, pero de alguna manera no pudo, y luego dijo simplemente, «Porque no podía quedarme de brazos cruzados y verla destruida por la cobardía de otro hombre, y porque esperaba que prefiriera un futuro incierto con un extraño que jura tratarla con honor a una ruina segura en la sociedad que la habría culpado por los fracasos de Hastings». No era, notó Eleanor, una verdadera respuesta a su pregunta. Explicaba sus acciones, pero no sus motivaciones, la razón más profunda por la que daría un paso tan extraordinario. Pero antes de que pudiera insistir, se encontró haciendo la pregunta que más la asustaba. ¿Qué espera de este arreglo? La expresión de Sebastián se suavizó ligeramente y se inclinó hacia adelante, sus antebrazos descansando sobre sus rodillas,
acortando parte de la distancia entre ellos. Tiempo, paciencia, la oportunidad de conocernos. No espero nada que usted no esté dispuesta a dar, Eleanor. ¿Puedo llamarla Eleanor? Ella asintió mudamente. Y él continuó. No espero que sienta nada por mí. Ciertamente no todavía, quizás nunca, pero espero que al menos podamos construir algo honesto entre nosotros, sea cual sea la forma que tome. El paisaje fuera de las ventanas del carruaje había cambiado de los caminos familiares alrededor de la finca de su familia a un campo más salvaje, con colinas que se alzaban en la distancia mientras viajaban hacia el norte, hacia tierras que Eleanor nunca había visto, y observó los colores del otoño pasar borrosos, oro y rojizo y verde profundo, y sintió el agotamiento apoderarse de ella como una marea, la tensión acumulada del día finalmente alcanzando su cuerpo mientras su mente continuaba corriendo, y a pesar de sus mejores esfuerzos por permanecer alerta, por seguir haciendo preguntas y buscando respuestas, sus ojos se volvieron pesados y su cabeza se inclinó hacia adelante, y lo último de lo que fue consciente, antes de que el sueño la reclamara, fue la voz de Sebastián, muy baja, instruyendo al cochero que disminuyera la velocidad para no zarandearla, y el peculiar consuelo de saber que incluso inconsciente, de alguna manera estaba a salvo. Eleanor despertó con la sensación de que el carruaje disminuía la velocidad. El cambio de ritmo la sacó de un sueño que había sido más profundo de lo que esperaba, y parpadeó contra la luz mortecina de la tarde para encontrar a Sebastián todavía sentado frente a ella, su expresión ilegible mientras miraba por la ventana, y cuando notó que se movía, dijo en voz baja: «Hemos llegado a Rothermere». Y Eleanor se volvió para mirar por su propia ventana y sintió que se le cortaba la respiración al ver la finca que ahora, de alguna manera, era su hogar. Rothermere Hall se alzaba ante ellos como algo salido de una pintura, todo de piedra gris y ventanas con parteluz, magnífico en su arquitectura, pero de alguna manera melancólico en su grandeza, como si la casa misma llevara un peso de tristeza, y los terrenos que la rodeaban eran extensos, amplios céspedes y bosques distantes y jardines que podía ver, incluso desde esta distancia, que tenían una cualidad salvaje y descuidada. Y Eleanor pensó que era hermoso pero solitario, este lugar, hermoso pero de alguna manera desprovisto de alegría, y se preguntó qué clase de vida le esperaba dentro de esos antiguos muros. El carruaje se detuvo frente a la entrada principal, y Sebastián descendió primero, luego se volvió para ofrecerle la mano y ayudarla a bajar, y Eleanor la tomó, sintiendo la fuerza en su agarre mientras pisaba el camino de grava, e inmediatamente las grandes puertas se abrieron y el personal comenzó a salir, y Eleanor pudo ver la curiosidad y la sorpresa mal disimuladas en sus rostros, pues claramente no esperaban que su señor regresara con una novia, ciertamente no tan de repente, ciertamente no sin previo aviso. A la cabeza de los sirvientes reunidos estaba una mujer de unos 50 años, de porte digno y expresión amable a pesar del evidente desconcierto en sus ojos, y Sebastián dijo: «Señora Brennan, permítame presentarle a la duquesa de Rothermere. Eleanor, esta es la señora Brennan, que ha mantenido Rothermere Hall funcionando eficientemente desde antes de que yo naciera». La señora Brennan hizo una reverencia, y cuando se levantó, Eleanor vio calidez en su rostro junto a las preguntas que claramente abarrotaban su mente, y la ama de llaves dijo: «Su Gracia, bienvenida a Rothermere. Es un honor recibirla». Y Eleanor logró murmurar su agradecimiento, aunque sentía la irrealidad del momento, que se dirigieran a ella como «Su Gracia», que estuviera allí como señora de esta vasta finca, que algo de esto estuviera sucediendo en absoluto.
Sebastián habló al personal reunido con fácil autoridad, instruyéndoles que a la duquesa se le debía dar toda comodidad, que su palabra debía ser respetada como la suya, que había viajado lejos y necesitaría tiempo para instalarse, y luego la señora Brennan estaba guiando a Eleanor hacia el interior de la casa. A través de pasillos que parecían resonar con el vacío a pesar de su grandeza, subiendo una amplia escalera hasta el primer piso y finalmente a un conjunto de habitaciones que la señora Brennan anunció que habían sido las cámaras de la duquesa. Las habitaciones eran hermosas. Un espacioso dormitorio con ventanas que daban a los jardines, una sala de estar más pequeña, un vestidor. Pero había algo en ellas que hablaba de un largo desuso, una cualidad en el aire que sugería que esos espacios no habían albergado una presencia viva en muchos años. Y Eleanor notó que aunque todo estaba limpio, había una especie de quietud aquí, como si las propias habitaciones hubieran estado conteniendo la respiración, esperando. La señora Brennan explicó que Agnes, una de las doncellas más jóvenes, serviría como su doncella personal hasta que Eleanor deseara contratar a alguien con más experiencia, y casi de inmediato apareció una chica de unos 18 años, de ojos brillantes y claramente emocionada por el drama repentino que había entrado en la casa, y Eleanor agradeció a la señora Brennan, quien hizo una reverencia y se retiró, dejando a Eleanor con Agnes, quien parloteaba nerviosamente sobre lo honrada que estaba de servir a la nueva duquesa, lo inesperado que era todo, lo romántico, y Eleanor se quedó de pie en el centro del dormitorio de la duquesa, todavía vistiendo el traje de novia que había sido destinado a un matrimonio completamente diferente, y sintió el peso total del día finalmente cayendo sobre ella. La devastación de la mañana, la humillación en el altar, el rescate incomprensible, los votos a un extraño, el viaje a este lugar desconocido, y de repente no pudo soportar la alegre charla de Agnes, no pudo soportar nada, y dijo con tanta delicadeza como pudo que deseaba estar sola, y Agnes, quizás sintiendo algo en su tono, hizo una rápida reverencia y desapareció, y Eleanor estuvo finalmente sola, y las lágrimas que había contenido durante todas las largas e imposibles horas finalmente llegaron, y se hundió en el borde de la gran cama, y lloró entre sus manos, por todo lo que había perdido y todo lo que había ganado, y la aterradora incertidumbre de todo lo que le esperaba. Eleanor permaneció en sus aposentos hasta que Agnes regresó quizás una hora más tarde con un golpe tentativo en la puerta y la información de que su gracia solicitaba el honor de la presencia de la duquesa en la cena, y la formulación, tan formal, tan cuidadosa, le pareció a Eleanor casi absurda, dado que estaban casados, que él tenía todo el derecho de exigir su presencia en lugar de solicitarla, y sin embargo se sintió agradecida por su consideración incluso mientras temía la perspectiva de sentarse frente a este extraño e intentar conversar después de los abrumadores eventos del día. Agnes la ayudó a quitarse el vestido de novia, desabrochando las docenas de pequeños botones con suave eficiencia, y sacó un vestido de cena que la señora Brennan había encontrado entre la ropa de la difunta duquesa, guardada en baúles durante décadas, y aunque el estilo estaba algo anticuado, le quedaba a Eleanor bastante bien una vez que Agnes hizo algunos ajustes rápidos, y Eleanor se vio en el espejo y vio a una mujer que apenas reconocía, con los ojos rojos de llorar, pero la barbilla levantada con una determinación que no sentía del todo, y pensó que debía encontrar alguna manera de navegar esta situación imposible, debía descubrir qué tipo de vida le esperaba en esta vasta y melancólica casa.
El comedor, cuando Agnes la condujo a él, resultó ser exactamente tan abrumador como Eleanor había temido. Un espacio cavernoso, con una mesa que podría sentar fácilmente a 30 personas. Las paredes colgadas con retratos de Ashworths muertos hace mucho tiempo que miraban hacia abajo con expresiones severas, y toda la cámara parecía diseñada para hacer que dos personas se sintieran absurdamente pequeñas y aisladas, y Eleanor vio a Sebastian ya de pie cerca de la cabecera de la mesa, y él se había cambiado de su atuendo de boda a ropa de noche. Y algo en su porte parecía menos seguro de lo que había estado en la iglesia, como si él también sintiera la extrañeza de su situación ahora que el dramático rescate estaba completo y les quedaba enfrentar la realidad de lo que habían hecho. Él le retiró una silla, no en el extremo lejano de la mesa, sino lo suficientemente cerca como para que la conversación fuera posible sin gritar, y Eleanor se sentó con toda la gracia que pudo reunir, y apareció un lacayo para servir el primer plato, y el silencio se extendió entre ellos, incómodo y pesado, hasta que Sebastian finalmente dijo: «Espero que las cámaras de la duquesa sean cómodas. Si necesita algo, solo tiene que pedírselo a la señora Brennan, o decírmelo directamente». Eleanor le aseguró que las habitaciones eran hermosas. Aunque no mencionó cómo se habían sentido embrujadas por la ausencia, y Sebastian asintió e intentó otro tema, preguntando por sus intereses, si le gustaba leer o la música, o montar a caballo, y Eleanor respondió con cuidado, aún insegura de sus motivaciones, aún reservada a pesar de su amabilidad, y podía sentir que estaba desempeñando un papel, la duquesa, la novia rescatada y agradecida, en lugar de hablar como ella misma, quienquiera que fuera ese yo en esta existencia transformada. Fue Sebastian quien finalmente rompió la cuidadosa formalidad al dejar su tenedor y decir en voz baja: «Debe pensar que estoy loco, o que soy presuntuosamente arrogante por haber hecho lo que hice hoy». Y Eleanor encontró sus ojos y vio algo vulnerable allí, algo que no coincidía con la figura imponente que había entrado en Santa Catalina con tanta autoridad, y él continuó: «Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Mi padre la siguió hace 2 años. Esta casa ha estado solitaria por más tiempo del que me gustaría admitir, y yo...». Pero se detuvo, como si ya hubiera revelado demasiado, y Eleanor se encontró diciendo, antes de poder reconsiderarlo: «Comprendo la soledad, su gracia, quizás ahora mejor que nunca». Algo cambió en la expresión de Sebastian, una suavización, un reconocimiento, y dijo: «Sebastian, por favor, estamos casados, después de todo, por muy extrañamente que haya sucedido». El uso de su nombre de pila se sintió íntimo y aterrador, otro paso hacia esta nueva realidad. Pero Eleanor asintió, y Sebastian continuó, prometiendo que podía escribir a su familia tan a menudo como quisiera, que no la aislaría de aquellos a quienes amaba, y su inesperada amabilidad al reconocer el trauma del día, al reconocer que había perdido mucho incluso mientras había ganado un título y riqueza, hizo que Eleanor sintiera que algo se resquebrajaba en su pecho, alguna porción de sus muros defensivos desmoronándose, y cuando la comida finalmente terminó y Sebastian preguntó si necesitaba algo más, Eleanor se encontró diciendo solo que necesitaba descansar, el agotamiento más allá de toda medida finalmente reclamándola, y él la escoltó de regreso a las cámaras de la duquesa él mismo, y le dio las buenas noches con una reverencia que parecía casi doliente, y Eleanor cerró la puerta entre ellos y se apoyó contra ella, y se preguntó en qué extraño país había entrado, y si alguna vez encontraría la manera de entenderlo.
Las semanas que siguieron a la llegada de Eleanor a Rothermere Hall transcurrieron en una extraña suspensión entre su antigua vida y lo que fuera que se convertiría su nueva existencia. Los días se desdibujaban unos en otros con una cualidad que se sentía a la vez onírica e inquietantemente real, y se encontró estableciendo rutinas como una forma de anclarse en este mundo desconocido, despertando cada mañana en las cámaras de la duquesa, que todavía se sentían como espacios prestados, tomando el desayuno en el pequeño salón de la mañana en lugar del cavernoso comedor, y luego comenzando su exploración de la finca que ahora era de alguna manera su hogar. La biblioteca se convirtió en su refugio, como siempre lo habían sido las bibliotecas. Una vasta sala en el segundo piso, con estanterías de suelo a techo y ventanas que daban a los jardines indómitos, y Eleanor pasaba horas allí, leyendo o simplemente sentada en el asiento de la ventana, observando cómo el otoño se profundizaba en los terrenos, las hojas cambiando de oro a rojizo a marrón, y era una habitación donde sentía que podía respirar, que podía existir sin el peso de su nuevo título presionándola. Sebastián mantuvo una distancia respetuosa que Eleanor reconoció como considerada, aunque reforzaba la extrañeza entre ellos. Todavía ocupaban aposentos separados, no le hacía ninguna exigencia. Sus interacciones consistían principalmente en cruzarse en los pasillos con asentimientos educados, y la cena ocasional juntos, donde la conversación se mantenía cuidadosamente neutral, discutiendo el clima, o la finca, o los libros, pero nunca aventurándose en territorio más peligroso, y Eleanor se encontró observándolo cuando pensaba que él no se daría cuenta, viendo la forma en que hablaba con los sirvientes con genuina amabilidad en lugar de desdén aristocrático, viéndolo cabalgar solo por la finca por las mañanas, su figura solitaria contra los cielos grises del otoño, y percibió en él la misma soledad que ella llevaba, aunque la de él claramente había existido mucho más tiempo que la suya. Llegaban cartas de su madre con regularidad, misivas que expresaban alivio porque Eleanor no había quedado arruinada, confusión sobre cómo el duque de Rothermere había llegado a involucrarse, preguntas ansiosas sobre si Eleanor estaba bien, si la trataban adecuadamente, y subyacente a todo ello había un desconcierto que reflejaba el de la propia Eleanor, que su vida se hubiera transformado tan completamente en una sola mañana, que ahora fuera una duquesa viviendo en una gran finca en lugar de la esposa de Lord Philip Hastings viviendo una existencia más modesta. Los sirvientes, Eleanor se enteró por los alegres chismes de Agnes, sentían una intensa curiosidad por el precipitado matrimonio, y la especulación aparentemente también había llegado al pueblo, con teorías que iban desde un romance secreto de larga data hasta sugerencias más escandalosas, pero Eleanor descubrió que no podía reunir mucha preocupación por lo que pensaran los demás, pues todavía estaba tratando de entender lo que había sucedido ella misma, todavía tratando de comprender por qué Sebastián había hecho lo que hizo. Fue en una tarde lluviosa, a finales de octubre, cuando Eleanor estaba acurrucada en el asiento de la ventana de la biblioteca con un volumen de Wordsworth, que Sebastián entró inesperadamente, y ella levantó la vista para encontrarlo de pie en la entrada, y por un momento ninguno de los dos habló, y luego él dijo en voz baja: «Espero no estar interrumpiendo. A menudo vengo aquí por las tardes». Y Eleanor le aseguró que no interrumpía, que esta era su casa después de todo, y algo en su fraseo lo hizo sonreír ligeramente, con tristeza, y él dijo: «También es tu casa ahora, Eleanor», y se acercó a las estanterías para seleccionar un libro, y luego, en lugar de irse, se instaló en uno de los sillones de cuero cerca de la chimenea,
y permanecieron allí juntos, en un cómodo silencio, ambos leyendo, la lluvia golpeando contra las ventanas. Y cuando Eleanor encontró un pasaje en particular que amaba, lo leyó en voz alta sin pensar, y Sebastián levantó la vista y completó el verso de memoria, y sus ojos se encontraron a través de la habitación, y Eleanor sintió que algo cambiaba, una pequeña grieta en el muro entre ellos, y comenzaron a hablar de verdad por primera vez, sobre poesía y literatura, y la forma en que ciertas palabras podían capturar lo que el corazón sentía. Y la tarde se esfumó, y cuando Eleanor finalmente regresó a sus aposentos para los preparativos de la cena, se dio cuenta de que no había pensado en Philip, ni en la boda arruinada, ni en su antigua vida, ni una sola vez en todas esas horas, y el hielo que se había formado alrededor de su corazón en aquella terrible mañana había comenzado muy ligeramente a derretirse. El otoño se profundizó en la finca de Rothermere a medida que octubre daba paso a principios de noviembre, el paisaje transformándose en tonos de ámbar, óxido y marrón, y Eleanor se sintió cada vez más atraída por los jardines que se extendían detrás de la gran casa, salvajes y descuidados, pero poseedores de una belleza melancólica en su decadencia, con senderos cubiertos de maleza que serpenteaban entre parterres, donde las rosas se habían vuelto silvestres y los setos habían perdido sus formas cuidadosas. Y fue durante uno de estos paseos solitarios, con el aire fresco y oliendo a hojas secas e invierno inminente, que Sebastián apareció de forma bastante inesperada a su lado, y ella se sobresaltó ligeramente, pues no había oído su acercamiento, y él dijo en voz baja: «Perdóname, no pretendía interrumpir tu soledad. Te vi desde la ventana y pensé que quizás te gustaría un guía por los terrenos, aunque confieso que no son lo que eran». Eleanor le aseguró que agradecería la compañía, y comenzaron a caminar juntos por los senderos cubiertos de maleza, y Sebastián señaló diversas características: una fuente seca desde hacía mucho tiempo, un pabellón donde la hiedra se había apoderado de los pilares, un jardín de rosas que su madre había amado particularmente, y Eleanor percibió una profunda tristeza en la forma en que hablaba de estos lugares, como si cada rincón descuidado representara no solo un fracaso hortícola, sino un abandono más profundo, y finalmente preguntó suavemente: «Estos jardines son hermosos incluso en su estado salvaje, pero debieron de ser magníficos en su día. ¿Por qué no se han mantenido?» Sebastián dejó de caminar, su mirada fija en un enredo de rosales trepadores que habían desbordado su enrejado, y cuando habló, su voz llevaba el peso de un antiguo dolor. «Mi madre diseñó cada aspecto de estos jardines. Pasó años planificándolos, plantándolos, cuidándolos. Después de su muerte, mi padre no podía soportar verlos. Decía que le dolía demasiado, que le recordaba de forma demasiado aguda lo que había perdido. Y yo solo era un niño, y para cuando tuve edad suficiente para comprender, el abandono se había vuelto de alguna manera apropiado, como si mantenerlos fuera a traicionar la pérdida que sentíamos, y el corazón de la finca se había roto junto con el nuestro». Eleanor sintió que algo cambiaba en su comprensión del hombre a su lado, viendo en su confesión las raíces de la soledad que había percibido en él, y dijo suavemente: «El duelo puede hacernos abandonar lo que más amamos, por temor a que cuidarlo disminuya de alguna manera el recuerdo». Y Sebastián la miró con una expresión de tal reconocimiento que Eleanor supo que entendía que ella hablaba de algo más que jardines, y su conversación se profundizó, pasando de la pérdida de él a la de ella, y Eleanor se encontró hablando de la humillación del abandono de Philip, de la forma en que la había hecho cuestionar su propio valor, su propia capacidad de ser amada, y Sebastián escuchó con una atención que se sintió como su propia forma de sanación,
Y entonces Eleanor hizo la pregunta que la había perseguido desde aquella extraordinaria mañana en Santa Catalina. ¿Por qué te casaste realmente conmigo? Una extraña enfrentando la ruina. ¿Qué pudo haberte poseído para atarte a tal situación? Sebastián guardó silencio por un largo momento, y cuando respondió, su voz era cruda de honestidad. Porque me vi a mí mismo en ti, de pie allí sola en un momento en que todo debería haber estado comenzando. Hace 7 años estaba comprometido para casarme con una mujer que creía que me amaba, pero 3 semanas antes de nuestra boda rompió el compromiso para aceptar una oferta de un hombre más rico, un marqués que podía darle más de lo que el segundo hijo de un mero duque podía ofrecer, y me quedé en una iglesia vacía destinada a nuestra ceremonia, y sentí que el mundo me juzgaba insuficiente, indigno, y cuando oí que Philip Hastings te había abandonado, pues conocía a Philip de la universidad, conocía su debilidad y su egoísmo. Pensé en ese momento, en cómo había deseado que alguien me hubiera ofrecido una alternativa a las miradas compasivas y los chismes susurrados, y entré en esa iglesia y te ofrecí lo que nadie me había ofrecido a mí, una elección, un camino diferente, una forma de avanzar que no fuera meramente supervivencia, sino quizás, con el tiempo, algo más. Eleanor sintió que las lágrimas le picaban en los ojos ante su confesión, comprendiendo de repente que no sólo estaban unidos por circunstancias convenientes, sino por las experiencias paralelas de rechazo y soledad, ambos familiarizados con el dolor particular de ser encontrados deficientes por aquellos que habían prometido amarlos, y extendió la mano sin pensar y tomó la suya, y los dedos de Sebastián se cerraron alrededor de los de ella. Y permanecieron juntos en el jardín descuidado, mientras el viento otoñal esparcía hojas a su alrededor, dos almas heridas comenzando a reconocer en la otra la posibilidad de sanar. Las semanas que siguieron a su conversación en el jardín transcurrieron con una cualidad distintivamente diferente a las anteriores, pues algo había cambiado entre Eleanor y Sebastián, alguna barrera se había roto, y a medida que octubre daba paso a noviembre, comenzaron a establecer nuevas rutinas que los ponían en compañía del otro con creciente frecuencia, y Eleanor se encontraba despertando más temprano cada mañana, anticipando los paseos a caballo que habían comenzado a tomar juntos por la finca, con Sebastián apareciendo en su puerta con un suave golpe y una invitación que ella nunca rechazaba, y cabalgaban a través del paisaje tocado por la escarcha, su aliento y el de sus caballos creando nubes en el aire frío, y él señalaba límites y puntos de referencia, explicando el funcionamiento de la finca con una paciencia que sugería que sentía un genuino placer en compartir este conocimiento con ella. Para sorpresa de Eleanor, Sebastián comenzó a enseñarle los aspectos prácticos de la gestión de Rothermere, llevándola a la oficina de la finca y mostrándole los libros de cuentas, explicando las rentas y los gastos y el delicado equilibrio requerido para mantener en funcionamiento una propiedad tan grande, y Eleanor descubrió en sí misma una inesperada aptitud para las cifras y la organización, sus preguntas lo suficientemente perspicaces como para que Sebastián se detuviera y la mirara con algo parecido a la admiración, y encontró una profunda satisfacción en comprender cómo funcionaba la finca, en sentirse a sí misma no solo un adorno en la gran casa, sino una participante en su vida. Pequeñas amabilidades comenzaron a acumularse entre ellos como una suave nevada, apenas notadas en cada momento individual, pero transformando el paisaje de todos modos. Sebastián, trayéndole té a la biblioteca, cuando veía que había estado leyendo durante horas, la taza
apareciendo a su lado sin fanfarria. Eleanor, remendando la sobrecubierta rota de un volumen que sabía que era su favorito, sin decir nada al respecto, pero dejándolo donde él lo encontraría, y estos gestos, mucho más elocuentes que las palabras, hablaban de atención prestada, de cuidado tomado, de dos personas comenzando a tejer sus vidas juntas, hebra a hebra silenciosa. El personal notó el cambio. Eleanor podía verlo en las sonrisas cómplices de la señora Brennan y en el deleite apenas contenido de Agnes, la casa asentándose en una satisfacción que sugería que aprobaban la calidez que crecía entre su duque y su duquesa, y los chismes del pueblo informaban que la opinión también estaba cambiando allí. El escándalo inicial del precipitado matrimonio dando paso a especulaciones de otro tipo, románticas en lugar de sospechosas. Se desarrolló un ritual nocturno, no planeado, pero que rápidamente se volvió esencial, donde después de la cena ambos gravitaban hacia la biblioteca y uno u otro leía en voz alta Shakespeare o Milton o su amado Wordsworth, sus voces llenando la habitación forrada de libros mientras el fuego crepitaba y el mundo exterior se oscurecía y enfriaba, y Eleanor se encontraba escuchando no solo las palabras, sino el sonido de la voz de Sebastian, rica y texturizada, y levantaba la vista de su propio libro para encontrarlo mirándola con una expresión que estaba aprendiendo a reconocer. Algo tierno, algo inquisitivo, algo que hacía que su corazón se acelerara. Fue durante una de esas noches, cuando ambos alcanzaron el mismo volumen en el estante, sus manos encontrándose en ese espacio compartido, que Eleanor lo sintió más agudamente. La electricidad que corría entre ellos, no reconocida pero innegable, y ambos se congelaron, ninguno se apartó, y por un largo momento simplemente se quedaron allí, las manos tocándose, los ojos encontrándose, y Eleanor vio en el rostro de Sebastian la misma conciencia que ella sentía, el mismo anhelo, el mismo miedo de romper cualquier cosa frágil que se estuviera construyendo entre ellos. Y cuando finalmente se apartaron, murmurando disculpas, se retiraron a sus aposentos separados más inquietos de lo que habían estado en semanas, y Eleanor permaneció despierta en su vasta cama, pensando en Sebastian en sus aposentos al final del pasillo, y extrañándolo, aunque solo estuviera a unas paredes de distancia, y preguntándose cuánto tiempo más podrían mantener esta cuidadosa distancia cuando todo en ella comenzaba a extenderse hacia él, como esas plantas del jardín que se extienden hacia la luz después de una larga oscuridad. Noviembre trajo consigo el tipo de tormentas que barrían desde el norte con feroz determinación, y en la tercera noche de una de esas tempestades, Eleanor se despertó sobresaltada en sus vastos aposentos por un trueno tan violento que pareció sacudir los mismos cimientos de Rothermere Hall, y se incorporó en la cama con el corazón acelerado, transportada instantáneamente a la infancia, a la noche en que tenía 7 años y un rayo había caído sobre el viejo roble cerca de Ashford Manor y el árbol había explotado en llamas, y ella había observado desde su ventana aterrorizada cómo el fuego consumía las antiguas ramas, segura de que el mundo mismo se estaba acabando, y aunque ahora era una mujer adulta de 23 años, las tormentas todavía llevaban ese miedo primario, esa sensación del terrible poder de la naturaleza y su propia pequeñez ante él, e intentó calmarse, respirando lentamente, razonando que estaba a salvo dentro de esos sólidos muros, pero el trueno volvía una y otra vez, cada estruendo pareciendo más fuerte que el anterior.
y los relámpagos iluminaban sus aposentos con destellos crudos que hacían que las sombras saltaran por las paredes, y se dio cuenta de que sus manos temblaban y su respiración se aceleraba, y se levantó de la cama y se envolvió en su bata, caminando hasta la ventana donde podía ver la tormenta rugiendo sobre la finca, los árboles doblándose ante el viento, la lluvia azotando el cristal en sábanas, y estaba allí de pie, tratando de dominar su miedo, cuando escuchó un suave golpe en su puerta, tan bajo que casi lo confundió con la tormenta, y gritó «¿Sí?», y la puerta se abrió para revelar a Sebastián, también en bata, con una vela en la mano, y él dijo suavemente «Perdona la intrusión, Eleanor. Recordé que te estremeciste cuando sonó un trueno en la distancia hace varios días, y me pregunté si la tormenta podría estar molestándote». Y Eleanor sintió que algo se abría en su pecho ante esta admisión, ante la comprensión de que él había notado un detalle tan pequeño y lo había recordado, y había venido a ver cómo estaba, a pesar de la incorrección de aparecer en sus aposentos por la noche, y dijo honestamente, su voz no del todo firme: «He temido a las tormentas desde que era niña. Es una tontería, lo sé, pero parece que no puedo dominarlo». Y Sebastián negó con la cabeza y dijo: «No es una tontería temer lo que una vez nos asustó. ¿Me permitirías quedarme hasta que pase la tormenta? Solo por compañía, nada más. Pero pensé que preferirías no estar sola». Y Eleanor, agradecida más allá de las palabras, aceptó su oferta, y se sentaron juntos en su sala de estar. La puerta que conectaba con su dormitorio debidamente abierta, y hablaron mientras la tormenta rugía afuera, su conversación abarcando temas tanto profundos como ligeros, recuerdos de la infancia y sueños presentes, decepciones que habían superado y esperanzas que aún albergaban. Y Sebastián le contó sobre el invierno en que murió su madre, cómo la nieve había caído durante días después, como si el cielo mismo estuviera de luto. Y Eleanor habló de su miedo después del abandono de Philip, de que nunca sería valorada, nunca sería elegida, nunca sería suficiente. Y Sebastián dijo en voz baja, con ferocidad: «Eres más que suficiente, Eleanor. Eres notable». Y las palabras se asentaron en su corazón como calor extendiéndose por habitaciones frías, y la tormenta afuera parecía reflejar la turbulencia de los sentimientos que crecían entre ellos, salvajes y poderosos e imposibles de contener. Y cuando finalmente amaneció, suave y gris a través de las nubes que se disipaban, ambos se dieron cuenta de que habían hablado durante toda la noche, y la tormenta había pasado sin que Eleanor notara su fin. Y cuando Sebastián se levantó para irse, sus ojos se encontraron y se sostuvieron, y Eleanor supo que algo fundamental había cambiado entre ellos. Alguna barrera final se había disuelto, y ya no estaba simplemente viviendo en su casa, sino que habitaba en su corazón, como él había comenzado a habitar en el de ella. La semana siguiente trajo la primera visita oficial de Eleanor al pueblo como duquesa de Rothermere, y descendió los grandes escalones de piedra del hall con una mezcla de nerviosismo y anticipación, pues había visto el pueblo solo desde la ventana del carruaje durante su llegada, y ahora Sebastián la había invitado a acompañarlo en sus visitas regulares a los arrendatarios, y mientras su carruaje rodaba por el camino arbolado y a través de las puertas hacia la carretera que conducía al grupo de cabañas y tiendas que componían el pueblo, Eleanor sintió el peso de su nueva posición asentarse sobre sus hombros, comprendiendo que esta gente la miraría no sólo como la esposa de Sebastián, sino como su duquesa, una figura de autoridad y benevolencia cuyo carácter sería escrutado y juzgado, y enderezó la espalda y levantó la barbilla, decidida a cumplir sus expectativas con gracia. El pueblo era más grande de lo que había imaginado,
una comunidad propiamente dicha, con una iglesia, una posada y varias tiendas dispuestas alrededor de una plaza común, y cuando su carruaje se detuvo, Elinor notó rostros que aparecían en ventanas y puertas, la curiosidad evidente en cada expresión, y Sebastián la ayudó a bajar con una mano firme, murmurando: «Te amarán como yo, como deberían». Y Elinor captó el lapsus en sus palabras, lo que casi había dicho, y su corazón se aceleró incluso mientras se concentraba en el momento presente, y caminaron juntos hacia la primera cabaña, donde Sebastián explicó que un granjero arrendatario necesitaba discutir problemas de drenaje, y Elinor escuchó mientras Sebastián hablaba con el hombre con respeto y genuino interés, y se encontró haciendo preguntas sobre la familia del hombre, sus hijos, sus esperanzas para la próxima temporada de siembra, y vio la sorpresa en el rostro curtido del granjero de que a la duquesa le importaran tales cosas, que le hablara como si sus respuestas importaran, y cuando se fueron, Sebastián dijo en voz baja: «Tienes un don para hacer que la gente se sienta vista, Elinor». Y ella se dio cuenta de que realmente le importaba, que no eran conceptos abstractos de arrendatarios y deberes, sino personas reales, cuyas vidas se cruzaban con la suya, y quería conocerlos, ayudar donde pudiera, ser digna de la posición que tan inesperadamente había asumido. Fue en la tercera cabaña donde encontraron a la niña enferma, una niña de unos 6 años, y el rostro preocupado de la madre le dijo a Elinor todo antes de que se pronunciaran las palabras, y mientras Sebastián discutía aspectos prácticos con el padre, se enviaría un médico de la finca, se proporcionarían medicinas. Elinor preguntó si podía sentarse con la niña un momento, y la madre, sorprendida pero agradecida, la condujo al pequeño dormitorio, donde la niña yacía pálida y febril en su cama, y Elinor se sentó a su lado y tomó su pequeña mano caliente y le habló suavemente, contándole historias de princesas valientes y dragones amables, y los ojos de la niña, aunque pesados por la enfermedad, se enfocaron en el rostro de Elinor con confianza, y Elinor sintió que algo cambiaba en su corazón, una comprensión de lo que significaba ser parte de esta comunidad, tener el poder de brindar consuelo y la responsabilidad de usarlo bien. Y cuando finalmente salió de la cabaña, encontró a Sebastián esperando, y la expresión en su rostro era una que nunca antes había visto, algo suave y maravillado y profundamente conmovido, y no dijo nada, pero sus ojos hablaban volúmenes, y las mujeres del pueblo, que se habían reunido a una distancia respetuosa para observar a su duquesa, parecieron llegar a alguna conclusión colectiva, y Elinor sintió que su aceptación se asentaba a su alrededor como un cálido chal. Y en el viaje de regreso a Rothermere, mientras el carruaje se mecía suavemente por el camino lleno de baches, Sebastián dijo: «Estuviste notable hoy, Elinor. La forma en que hablaste con ellos, el cuidado genuino que mostraste, has traído algo a Rothermere que ha estado faltando durante demasiado tiempo». Y Elinor, envalentonada por la emoción en su voz, dijo en voz baja: «Tú has devuelto la vida a Rothermere, pero quizás nos hemos devuelto la vida el uno al otro». Y las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, un reconocimiento de lo que ambos habían estado sintiendo, pero ninguno se había atrevido a nombrar, y Sebastián extendió la mano a través del espacio que los separaba en el asiento del carruaje, y tomó la de ella, y esta vez ninguno de los dos se apartó, y sus dedos se entrelazaron como si hubieran sido diseñados para encajar exactamente así, y Elinor sintió el calor de su tacto extendiéndose por ella como la luz del sol a través de la niebla matutina, quemando los últimos vestigios de la confusión e incertidumbre que habían caracterizado las primeras semanas de su matrimonio, y comprendió con súbita claridad que lo que había comenzado como un rescate desesperado
La bondad incomprensible de un extraño se había transformado en algo real, profundo y necesario, y que ya no estaba simplemente viviendo en la casa de Sebastián o llevando su nombre, sino que habitaba en su corazón como él había llegado a habitar en el de ella, y la revelación fue a la vez aterradora y estimulante, pues no había pensado encontrar el amor de nuevo, no se había imaginado capaz de confiar en otro hombre después de la traición de Philip, pero aquí estaba Sebastián, paciente, amable y verdadero, y aquí estaba su propio corazón, abriéndose a pesar de su cautela, extendiéndose hacia él como esas plantas descuidadas del jardín que se extienden hacia la luz. Y ninguno de los dos habló durante el resto del viaje, pero sus manos permanecieron unidas, y esa comunicación silenciosa dijo todo lo que las palabras aún no podían expresar. La carta llegó en una mañana gris de diciembre, cuando la escarcha aún se aferraba a las ventanas de Rothermere Hall, y Eleanor estaba en el comedor de desayuno con Sebastián, discutiendo los planes para los preparativos navideños de la finca, cuando la señora Brennan entró con el correo dispuesto en una bandeja de plata, y Eleanor notó de inmediato la carta dirigida a ella con una caligrafía que una vez había conocido tan bien como la suya, y su mano se congeló a medio camino de su taza de té, y Sebastián, siempre observador, siguió su mirada y vio lo que ella había visto, y dijo en voz baja: «Esa es la letra de Philip, ¿no es así?» Y Eleanor asintió, incapaz de hablar, y un pavor frío se instaló en su estómago, pues no había tenido noticias de Philip desde aquella terrible mañana de septiembre. No había querido saber de él. Había hecho todo lo posible por olvidar que alguna vez había existido, y ahora aquí estaba su escritura, cruda y familiar en el sobre de color crema, entrometiéndose en la vida que ella había estado construyendo con tan cuidadosa esperanza. Y Sebastián dijo: «No tienes que leerla si no lo deseas. Puedo hacer que la quemen». Pero Eleanor negó con la cabeza y dijo, su voz más firme de lo que se sentía: «No, debería saber lo que tiene que decir». Y tomó la carta con dedos temblorosos, muy consciente de que Sebastián permanecía en la habitación, una presencia sólida a su lado, y rompió el sello y desdobló las páginas, y las palabras de Philip danzaron ante sus ojos. Una disculpa de algún tipo, aunque inadecuada y autocompasiva, explicaciones que revelaban más cobardía que honor, confesiones de deudas de juego que se habían vuelto insuperables, admisiones de pánico y vergüenza que lo habían impulsado a huir en lugar de enfrentar las consecuencias de sus elecciones, y luego la noticia de que emigraba a América, zarpando en una semana, intentando empezar de nuevo donde sus fracasos eran desconocidos, y entretejida en toda la carta había una suposición que cortaba más profundo de lo que cualquier disculpa podría sanar: la presunción de que ella debía odiarlo, que debía ser miserable en su precipitado matrimonio con un extraño, que su vida debía ser una prisión de arrepentimiento y sufrimiento. Y mientras Eleanor leía estas palabras, esperó que llegara la ira, la amargura, la sensación de traición renovada, pero lo que sintió en cambio fue algo que no había anticipado: una indiferencia profunda y completa, una ausencia de sentimiento tan total que la sobresaltó, pues este hombre que una vez había sido su prometido, cuyo abandono había destrozado su mundo solo 3 meses antes, ahora le parecía un personaje de la historia de otra persona, distante e intrascendente, y se dio cuenta con una claridad que le robó el aliento de que no lo extrañaba. No lo había extrañado desde hacía semanas, quizás nunca lo había amado de verdad, pues lo que había sentido por Philip
no era nada, una sombra pálida y delgada, comparado con lo que estaba creciendo en su corazón por Sebastián, este hombre que se sentaba a su lado ahora, paciente y preocupado, cuya presencia se había vuelto tan necesaria para ella como respirar, y dejó la carta con manos firmes, y miró a Sebastián, y vio en sus ojos tanto preocupación como algo más profundo. Un temor de lo que las palabras de Philip podrían haber despertado en ella, y leyó en voz alta las partes relevantes, la disculpa, las explicaciones, la noticia de su partida, su voz tranquila y mesurada, y cuando terminó, Sebastián guardó silencio por un largo momento antes de preguntar, su voz cuidadosamente neutral. ¿Te arrepientes, Eleanor, de nuestro matrimonio? Si pudieras deshacer lo que sucedió ese día, si Philip no hubiera huido, ¿desearías que fuera de otra manera? Y Eleanor sintió el peso de la pregunta, comprendió que su respuesta determinaría todo lo que vendría después, y dijo con absoluta honestidad, mirándolo a los ojos, para que pudiera ver la verdad de sus palabras. Ya no desde hace algún tiempo. Si soy sincera, Sebastián, creo que quizás aquella mañana no fue el desastre que creí que era, sino más bien una liberación, porque si Philip no me hubiera abandonado, me habría casado con él, y nunca habría sabido. Y se detuvo, insegura de cómo articular lo que apenas había comenzado a reconocer para sí misma. Pero Sebastián se inclinó hacia adelante, su mano cubriéndola de ella sobre la mesa, y dijo, ¿nunca haber sabido qué? Y Eleanor respiró hondo y dijo, nunca haber sabido lo que se sentía ser verdaderamente vista, ser elegida no por conveniencia o conexiones, sino por mí misma, encontrar una asociación construida sobre el respeto y la comprensión, sentir, y de nuevo vaciló, y Sebastián terminó suavemente. ¿Sentir que estás exactamente donde perteneces? Y Eleanor asintió, las lágrimas acumulándose en sus ojos, y dijo, sí, exactamente eso. Y el agarre de Sebastián en su mano se apretó, y él dijo, su voz áspera por la emoción, entonces estamos de acuerdo, porque yo siento precisamente lo mismo, y no puedo lamentar las circunstancias que te trajeron a mí, por dolorosas que fueran, porque condujeron a este momento, y a cada momento que hemos compartido desde entonces, y a cualquier momento que nos espere. Y Eleanor comprendió que estaban reconociendo lo que se había estado construyendo entre ellos durante semanas, dando voz a la transformación que su extraño matrimonio había sufrido, y miró la carta de Philip, sus suposiciones sobre su miseria, y sintió un atisbo de algo que podría haber sido lástima, pues él no tenía idea de a qué había renunciado, ninguna comprensión del regalo que su cobardía le había dado inadvertidamente, y dobló las páginas con cuidado y dijo, le deseo lo mejor en América. Espero que encuentre la paz que busca, pero él es parte de mi pasado ahora, Sebastián, no de mi presente, y ciertamente no de mi futuro. Y las palabras se asentaron entre ellos como un voto, y Sebastián levantó la mano de ella hasta sus labios, y le besó los dedos con una ternura que hizo que le doliera el corazón, y afuera la escarcha se estaba derritiendo de las ventanas, mientras una débil luz solar se abría paso entre las nubes grises, y Eleanor pensó que esto también era simbólico, este lento calentamiento, este deshielo gradual, y supo con absoluta certeza que su vida no había comenzado en aquella terrible mañana de septiembre cuando Philip la abandonó, sino en el momento en que Sebastián cruzó las puertas de la iglesia y le ofreció una elección, y ella había sido lo suficientemente valiente
o lo suficientemente desesperada, o quizás simplemente lo suficientemente sabia para aceptarla. Diciembre llegó a Rothermere Hall con la primera nevada de la temporada, gruesos copos blancos cayendo de un cielo de peltre para cubrir la finca en una quietud silenciosa. Y Eleanor estaba de pie junto a la gran ventana del salón, observando la transformación del paisaje, pensando en lo diferente que sería este invierno de lo que había imaginado meses atrás, cuando todavía creía estar destinada a ser Lady Hastings, pues ahora era una duquesa, y más sorprendentemente se estaba descubriendo feliz, genuina e inesperadamente feliz, y cuando Sebastián entró en la habitación detrás de ella y le preguntó qué ocupaba sus pensamientos, se volvió hacia él con una sonrisa y dijo: «Estaba pensando que deberíamos celebrar la Navidad como es debido este año. Traer luz y calor a Rothermere, pues parece una casa que ha estado demasiado tiempo sin celebración». Y la expresión que cruzó el rostro de Sebastián fue de una gratitud tan profunda que Eleanor sintió que su corazón se contraía de ternura, y él dijo: «No recuerdo la última Navidad que se sintiera como algo más que una prueba a superar». Y Eleanor se acercó a él, tomó sus manos y dijo: «Entonces creemos nuevos recuerdos, mejores». Y así comenzaron, y los días siguientes vieron Rothermere transformado mientras Eleanor organizaba al personal y planeaba las decoraciones y disponía que se trajera vegetación de los bosques, y Sebastián la observaba moverse por la casa con propósito y alegría, devolviendo la vida a habitaciones que habían estado inactivas durante años, y pensó que ella era como la primavera llegando en pleno invierno. Inesperada y preciosa, y absolutamente necesaria, y en la noche del 23 se encontraron solos en la biblioteca, y los sirvientes habían estado decorando antes, colgando guirnaldas y adornos, y Eleanor intentaba colocar una esfera de cristal particularmente hermosa en una rama alta del pequeño árbol que habían traído, y se estiró de puntillas, y Sebastián se movió para ayudarla, y sus manos se encontraron en el adorno, y se les escapó de las manos y cayó, pero la otra mano de Sebastián se lanzó y lo atrapó antes de que pudiera romperse, y ambos rieron, sin aliento de alivio, y Eleanor dijo: «Tus reflejos son notables», y Sebastián dijo: «Años de atrapar cosas que mi padre me lanzaba enfadado», y luego inmediatamente pareció sorprendido de haber revelado tal cosa, pues no solían hablar de su padre. Y la expresión de Eleanor se suavizó con comprensión, y dijo suavemente: «Entonces me alegro de que aprendieras la habilidad, aunque las lecciones fueran crueles». Y Sebastián dejó el adorno con cuidado y se volvió hacia ella, y había algo en sus ojos que hizo que a Eleanor se le cortara la respiración, y él dijo: «Eleanor, yo...». Pero lo que fuera que intentaba decir fue interrumpido por Agnes, que entraba con más cintas, y el momento pasó, pero más tarde, después de que la doncella se hubiera ido y estuvieran colgando las últimas decoraciones juntos, Eleanor levantó la vista y se dio cuenta de que estaban de pie bajo una ramita de muérdago que los sirvientes debían de haber colgado antes, y dijo: «Sebastián». Y él siguió su mirada hacia arriba y se quedó muy quieto, y por un largo momento ninguno de los dos se movió. Y luego Sebastián dijo en voz baja: «No me atrevería a presumir». Pero Eleanor, envalentonada por semanas de creciente certeza, por el conocimiento de que sus sentimientos eran correspondidos aunque no se hubieran expresado, se acercó a él y dijo: «Entonces déjame a mí». Y se puso de puntillas y lo besó, tentativamente al principio, un roce de labios que era casi una pregunta, y Sebastián emitió un sonido bajo en su garganta, y sus brazos la rodearon, y profundizó el beso, y años de soledad se derritieron entre ellos como la nieve encontrando tierra cálida,
Y cuando finalmente se separaron, ambos respirando de forma irregular, Sebastián apoyó su frente en la de ella y susurró: «¿Puedo cortejar a mi propia esposa, Eleanor? Podemos empezar de nuevo, como es debido esta vez, con intención y esperanza». Y Eleanor rió, el sonido rompiéndose en algo que podría haber sido un sollozo, y dijo: «Pensé que nunca lo pedirías». Y Sebastián dijo: «Me he estado enamorando de ti desde el momento en que te sentaste junto a esa niña enferma en el pueblo, quizás antes, quizás desde el momento en que te vi de pie sola en ese altar, tan valiente y tan rota». Y Eleanor dijo, con lágrimas ahora cayendo por sus mejillas: «Y yo me he estado enamorando de ti lentamente, en 1000 pequeños momentos, en cada amabilidad y cada conversación, y no sabía que era posible sentir esto, estar tan segura de otra persona». Y se quedaron allí en la biblioteca, rodeados de vegetación navideña y la luz de las velas, abrazándose como si finalmente hubieran encontrado un puerto después de una larga y terrible tormenta, y ambos comprendieron que este era el verdadero comienzo de su matrimonio, que todo lo anterior había sido un prólogo, y que ahora, finalmente, estaban listos para construir la vida hacia la que habían estado dando vueltas desde aquel imposible día de septiembre. La mañana de Navidad llegó a Rothermere Hall con una belleza cristalina que parecía casi encantada, toda la finca cubierta de nieve fresca que brillaba bajo un cielo de un azul penetrante, y Eleanor se despertó en sus aposentos con una sensación de anticipación que no había sentido desde la infancia, pues su familia llegaba hoy, sus padres y su hermana menor Henrietta, y este sería su primer encuentro con Sebastián como su verdadero esposo, en lugar del misterioso extraño que la había rescatado de la ruina, y estaba nerviosa. Se dio cuenta Eleanor, mientras Agnes la ayudaba a vestirse con un traje de un verde bosque profundo que Sebastián había encargado para ella, nerviosa porque quería que vieran lo que había encontrado aquí. Quería que entendieran que el precipitado matrimonio, que había parecido cambiar un desastre por otro, se había convertido en algo precioso, más allá de toda medida. Y cuando el carruaje de los Hartley llegó a media mañana, Eleanor estaba de pie en el gran vestíbulo de entrada con Sebastián a su lado, su mano cálida en la parte baja de su espalda, y su madre salió primero, contemplando la grandeza de Rothermere, con los ojos muy abiertos antes de dirigir su atención a Eleanor, y Eleanor vio las preguntas en la expresión de su madre, la preocupación maternal que había llenado sus cartas estos últimos meses. Y después de que se hubieran observado los saludos formales y su padre hubiera estrechado la mano de Sebastián con un respeto que parecía genuino, su madre llevó a Eleanor a un lado con el pretexto de mostrarle las habitaciones de invitados, y una vez que estuvieron solas, la señora Hartley tomó las manos de su hija y dijo: «Dime la verdad, Eleanor. ¿Eres feliz aquí? ¿Estás bien? Me he preocupado tanto, imaginándote atrapada en un matrimonio de conveniencia con un hombre que apenas conocías». Y Eleanor sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero eran lágrimas de alegría en lugar de tristeza, y dijo: «Mamá, soy más feliz de lo que jamás imaginé posible. Sé que debe parecer extraño, dado cómo empezó todo, pero Sebastián es todo lo que no sabía que necesitaba». Y su madre estudió su rostro cuidadosamente, viendo algo allí que hizo que su propia expresión se suavizara, y dijo: «Lo amas». No una pregunta, sino una afirmación, y Eleanor asintió y dijo: «Más de lo que me creía capaz de amar a nadie». Y la señora Hartley abrazó a su hija con fuerza y susurró: «Entonces me alegro, muchísimo,
porque no podría soportar pensar que estás sufriendo. Y esa noche, mientras todos se reunían para la cena de Nochebuena, Eleanor observó a Sebastián encantar a su familia con su inteligencia tranquila y su genuina calidez. Vio cómo escuchaba atentamente la charla de Henrietta sobre su temporada en Londres, cómo involucraba a su padre en conversaciones sobre la gestión de la finca, cómo se aseguraba de que su madre estuviera cómoda y bien atendida, y sintió un feroz orgullo por él, este hombre que era suyo. Y más tarde, cuando la familia se había retirado al salón, Sebastián dijo que tenía regalos que distribuir y le dio a los padres de Eleanor una generosa bolsa para saldar deudas que sabía que tenían, aunque lo presentó como gratitud por confiarle a su hija, y a Henrietta le dio un collar de perlas que había pertenecido a su madre, y luego se volvió hacia Eleanor y dijo: «Tu regalo no se puede traer adentro, me temo. Debes venir conmigo», y la condujo, envuelta en su capa, a la fría noche donde la nieve crujía bajo sus pies, y la llevó a los jardines, y allí, a la luz de la luna, Eleanor vio que los parterres descuidados habían sido limpiados y preparados, con estacas clavadas en el suelo para marcar nuevas plantaciones, y Sebastián le entregó un rollo de papeles, y cuando los desenrolló, vio que eran planos detallados para restaurar los jardines, dibujados por la propia mano de Sebastián, y él dijo, su voz áspera por la emoción: «Quiero construir un futuro aquí, Eleanor, contigo. Quiero devolver la belleza a este lugar, llenarlo de vida y risas, y necesito que sepas que tú eres el centro de ese futuro, el corazón de todo lo que espero crear». Y Eleanor no pudo hablar por la opresión en su garganta, y en su lugar metió la mano en su propia capa y sacó un paquete envuelto, y Sebastián lo abrió para encontrar un retrato, el rostro de su madre joven y encantador y cuidadosamente restaurado, pues Eleanor había encontrado la pintura dañada en el ático semanas atrás y la había enviado en secreto a Londres para ser reparada, y cuando Sebastián lo vio, se le cortó la respiración y las lágrimas cayeron por sus mejillas sin control. Y dijo: «Me has devuelto algo que creía perdido para siempre». Y Eleanor dijo: «Como tú has hecho por mí». Y esa noche, cuando regresaron al hall y subieron juntos las escaleras, no se separaron en la puerta de Eleanor como se había convertido en su costumbre, y en su lugar Sebastián la siguió adentro. Y lo que pasó entre ellos en la privacidad de sus aposentos fue tierno y apasionado y absolutamente transformador, la barrera final entre ellos disolviéndose, y después, mientras yacían juntos en la oscuridad, Eleanor pensó que finalmente habían encontrado lo que ninguno había estado buscando, pero ambos necesitaban desesperadamente, y supo con absoluta certeza que su vida había comenzado de verdad, no en aquella terrible mañana de septiembre, sino en esta perfecta Nochebuena, en los brazos del hombre que se había convertido en su hogar. Enero llegó a Rothermere Hall con un silencio tan profundo que parecía que el mundo hubiera sido envuelto en lana. La nieve se amontonaba contra las antiguas piedras de la mansión y el hielo se cristalizaba en los cristales de las ventanas en patrones que atrapaban la débil luz invernal. Y dentro de esos muros, Eleanor y Sebastián descubrieron las profundidades completas de lo que habían comenzado en Nochebuena, pues la consumación de su matrimonio había abierto compuertas que ninguno de los dos había anticipado, y ahora se movían a través de sus días en un estado de profunda intimidad que era tanto emocional como física, y Eleanor se encontraba compartiendo pensamientos que nunca había pronunciado en voz alta, sueños y miedos y esperanzas que habían vivido solo en las cámaras privadas de su corazón. Y Sebastián a su vez se revelaba de maneras que ella sospechaba que nunca había hecho con otra alma,
contándole su soledad infantil después de la muerte de su madre, la fría decepción de su padre, el compromiso roto que lo había dejado convencido de que era indigno de un afecto genuino, y Eleanor lo abrazaba cuando llegaban estas confesiones y le susurraba que era digno, profundamente digno, y yacían juntos en sus aposentos, pues Sebastián ya no regresaba a sus propias habitaciones por la noche, y hablaban hasta que el alba agrisaba las ventanas, y cuando llegó febrero con sus vientos amargos, dirigieron su atención a planificar el futuro de Rothermere. Sentados juntos en el estudio de Sebastián, con los libros de contabilidad extendidos ante ellos y la mente rápida de Eleanor, captando las complejidades de la gestión de la finca con una aptitud que sorprendió y deleitó a su esposo, y fue Eleanor quien propuso la escuela, diciendo una noche mientras revisaban las cuentas que los hijos de los arrendatarios merecían educación, que invertir en sus futuros fortalecería a toda la comunidad, y Sebastián la había mirado con tal orgullo y había dicho: «Tienes una visión para este lugar que yo nunca poseí, y confío completamente en tus instintos». Y así comenzaron a planificar en serio, aunque las finanzas de la finca estaban ajustadas después de años de la mala gestión del padre de Sebastián, y pasaron largas horas trabajando en posibles soluciones. Y finalmente se decidió que varias propiedades no utilizadas en Londres debían venderse, posesiones que generaban pocos ingresos, pero requerían mantenimiento, y a través de todo esto, Eleanor sintió un sentido de propósito floreciendo dentro de ella que nunca había experimentado en su vida anterior, pues no era meramente una esposa decorativa, sino una verdadera compañera, sus opiniones valoradas y sus contribuciones esenciales, y el pueblo la había aceptado por completo ahora. Las mujeres la saludaban cálidamente cuando visitaba y le presentaban sus preocupaciones, y una tarde la señora Brennan entró en el salón donde Eleanor estaba sentada con la correspondencia y dijo, sin que se lo pidieran: «No había visto sonreír a su gracia en 10 años. Su gracia, no hasta que usted llegó, y ahora parece que no puede parar». Y Eleanor sintió que las lágrimas le picaban en los ojos ante la simple observación. Y esa noche, cuando Sebastián regresó de recorrer los límites de la finca, la nieve adherida a su capote y el color vivo en sus mejillas, Eleanor fue hacia él y lo ayudó a quitarse la pesada prenda y dijo: «He encontrado algo aquí que no sabía que existía». Y Sebastián le tomó el rostro entre sus manos, aún frías, y preguntó: «¿Qué es?». Y Eleanor dijo: «Un hogar, no solo una casa o una posición, sino un verdadero hogar, y un propósito más allá de la mera existencia, y un amor que me hace querer ser mejor de lo que soy». Y Sebastián la besó entonces, profunda y completamente, y dijo contra sus labios: «Tú me has dado lo mismo, y doy gracias a Dios por cada circunstancia que te trajo a ese altar, incluso las dolorosas, porque nos condujeron a ambos exactamente a donde pertenecíamos». Marzo llegó a Rothermere Hall con una gentileza que parecía reflejar la transformación dentro de sus muros, el duro agarre del invierno aflojándose día a día mientras la tierra comenzaba su resurrección anual, y Eleanor estaba de pie junto a la ventana de su aposento una mañana observando los primeros valientes azafranes abrirse paso a través de la tierra ablandada, y sintió un correspondiente revuelo dentro de su propio cuerpo, un cambio sutil que había sospechado durante varias semanas, pero que no había dicho en voz alta, y cuando colocó su mano contra su vientre, aún plano, supo con absoluta certeza que estaba esperando un hijo de Sebastián, y el conocimiento la llenó de una alegría tan profunda que casi la abrumó.
aunque bajo esa alegría corría una corriente subterránea de miedo, pues su propia madre había perdido 2 bebés entre Eleanor y Henrietta, y el parto era un pasaje del que no todas las mujeres salían. Pero cuando se lo contó a Sebastian esa noche en la biblioteca, donde estaban sentados leyendo juntos, su reacción fue todo lo que podría haber esperado, su rostro transformándose con asombro mientras se arrodillaba ante su silla y colocaba sus grandes manos con cuidado sobre su vientre como si pudiera sentir la pequeña vida ya, y dijo: «Un hijo, nuestro hijo». Su voz espesa de emoción, y entonces Eleanor vio el miedo aflorar en sus ojos, el mismo miedo que ella llevaba, y él dijo: «No puedo perderte, Eleanor. He perdido a todos los que he amado de verdad. Y si algo sucediera…» Pero ella detuvo sus palabras tomando su rostro entre sus manos y diciendo: «Enfrentaremos lo que venga juntos, como hemos enfrentado todo lo demás, y debes tener fe, mi amor, porque ahora tenemos demasiado por lo que vivir». Y en los días que siguieron, Sebastian se volvió casi insoportablemente tierno con ella, su mano encontrando su vientre a cada oportunidad, su protección intensificándose hasta que Eleanor tuvo que recordarle suavemente que no estaba hecha de cristal. Y mientras tanto, los jardines de la finca comenzaron su propio milagro. Los bulbos que la madre de Sebastian había plantado décadas atrás, emergiendo de la tierra en desafiante profusión. Los azafranes dando paso a los narcisos y tulipanes. Y Eleanor y Sebastian caminaban entre ellos en las tardes cada vez más largas y hablaban del futuro, del niño que crecería aquí conociendo el amor y la seguridad, y comenzaron a planificar la guardería, eligiendo habitaciones que habían estado vacías y sin usar durante generaciones, y Eleanor le escribió a su madre con descripciones de su felicidad que hacían que su propia mano temblara con la fuerza del sentimiento, y una tarde en el pueblo, donde Eleanor había ido a discutir los planes para la construcción de la escuela, se encontró de manera bastante inesperada con Lady Hastings, la madre de Philip, y la mujer mayor se detuvo como si la hubieran golpeado, y después de un largo momento se acercó a Eleanor y dijo con voz temblorosa: «Su Gracia, debo ofrecerle mis más profundas disculpas por el comportamiento inconcebible de mi hijo, por el dolor y la humillación que le causó». Y Eleanor, que una vez había imaginado a esta mujer como una futura suegra, no sintió más que una lejana piedad y dijo con perfecta sinceridad: «Lady Hastings, la elección de su hijo, aunque dolorosa en su momento, me llevó exactamente a donde pertenecía, y he encontrado una felicidad que nunca habría conocido de otro modo, así que no le guardo rencor, y espero que haya encontrado alguna medida de paz en su nueva vida». Y los ojos de la mujer mayor se llenaron de lágrimas, y presionó la mano de Eleanor, y dijo: «Usted es más generosa de lo que merecíamos, y el duque es afortunado más allá de toda medida». Y mientras Eleanor caminaba de regreso a Rothermere Hall esa tarde, su mano descansando en el lugar donde crecía su hijo, pensó que la fortuna ciertamente les había sonreído a ambos, transformando lo que había comenzado en desesperación y escándalo en algo luminoso y verdadero. La primavera tardía llegó a Rothermere Hall con toda la abundancia que la estación prometía, los jardines ahora completamente vivos con los bulbos de la madre de Sebastian floreciendo en gloriosa profusión, y Eleanor se movía por esos jardines con creciente dificultad a medida que avanzaba su embarazo, su cuerpo volviéndose pesado con el niño que llevaba, y fue a principios de mayo que el doctor Whitmore, convocado para un examen de rutina, salió de los aposentos de Eleanor con una expresión que hizo que la sangre de Sebastian se helara, y el médico habló con cuidado de preocupaciones sobre la salud de Eleanor, de complicaciones que había observado,
de la estrechez de su complexión y el tamaño del niño. Y Sebastián escuchó la advertencia no dicha bajo las palabras cuidadosas. El parto podría llevársela, como se había llevado a tantas mujeres, y en ese momento cada pérdida que había sufrido volvió con una fuerza sofocante: la muerte de su madre cuando tenía 12 años, el frío distanciamiento de su padre después, la prometida que lo había abandonado, y el pensamiento de perder a Eleanor, que se había convertido en el centro mismo de su existencia, lo llenó de un terror tan profundo que apenas podía respirar, y cuando entró en sus aposentos, ella echó un vistazo a su rostro y comprendió, y extendió la mano hacia él y dijo: «Ven, siéntate conmigo». Y cuando él se sentó a su lado en el diván, ella dijo suavemente: «¿Tienes miedo?». Y él no pudo negarlo, diciendo con cruda honestidad: «No puedo perderte, Eleanor. He perdido a todos los que he amado de verdad, y si algo sucediera durante el parto». Pero ella colocó sus dedos contra sus labios y dijo: «Entonces ten fe, mi amor, porque tenemos demasiado por lo que vivir, tú y yo y este niño, y no tengo la intención de dejarte, no ahora, no cuando hemos construido algo tan precioso juntos». Y su serena certeza lo tranquilizó un poco, aunque el miedo permaneció como un compañero constante durante las semanas siguientes, y la finca pareció contener la respiración junto con ellos, los sirvientes rezando por la seguridad de la duquesa, la señora Brennan organizando la casa con precisión militar, y Sebastián se volvió casi insoportablemente atento, rara vez apartándose del lado de Eleanor. Su mano encontrando su vientre hinchado a cada oportunidad, como si pudiera proteger tanto a la esposa como al hijo por pura fuerza de voluntad, y cuando el parto de Eleanor comenzó en una cálida tarde de junio, los dolores llegando rápidos y fuertes, Sebastián se negó a irse, a pesar de que la propiedad dictaba que los esposos permanecieran en otro lugar, y se quedó durante esa larga y agonizante noche, sosteniendo la mano de Eleanor mientras ella luchaba y sufría, susurrando ánimos y oraciones y promesas, y el amanecer estaba rompiendo sobre Rothermere, los jardines dorados a la luz temprana, cuando el niño finalmente llegó con un llanto vigoroso, un hijo, sano y fuerte, y Eleanor yacía exhausta pero viva, gloriosamente viva, y Sebastián lloró mientras la abrazaba. Lágrimas de alivio y alegría y abrumadora gratitud corriendo por su rostro sin control, y cuando la partera colocó al bebé en los brazos de Eleanor, ella miró a Sebastián con tanto amor y dijo: «¿Ves? Te dije que tuvieras fe». Y en ese momento su pequeña familia estaba completa, y lo llamaron James Thomas, por ambos padres, un puente entre el pasado y el futuro. Y en los días que siguieron, mientras Eleanor se recuperaba con Sebastián, rondando devotamente cerca, ambos supieron que habían pasado de la oscuridad a la luz, y el amor entre ellos había sido probado y demostrado ser inquebrantable.